Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro podcast, El Colisionador de Ideas, podcast que hacemos desde Nugren. Y como siempre, muchas gracias a la Facultad de Física por darnos todo lo que necesitamos para hacer el capítulo, además del espacio. Y hoy, ¿con quién estamos? Hoy estamos con Dalia Flores. Yo, Pablo, y nuestro técnico de audio de hoy. Hola, soy Guille. Y bueno, hoy vamos a hablar de física, como siempre, pero vamos a hablar de una forma un poco especial. Vamos a hablar de física y música y sobre todo desde el punto de vista de los Beatles. A mi parecer el mejor grupo de la historia. ¿Quién tenemos hoy para hablar de los Beatles? Pues ni más ni menos que... Buenas tardes, soy Luis Esquivias, soy catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada aquí en Sevilla, ya casi en la puerta de salida porque me jubilo pronto, me jubilo el próximo 30 de septiembre y de lo que no me voy a jubilar nunca es de mi condición de beatlómano. Es un grupo al que he seguido desde mi infancia. Tenía, yo creo que 10 años cuando entró el primer disco en casa. Recuerdo la primera vez que los vi en la tele. Y mis hermanos mayores, ¿no? Yo soy el más pequeño, entraron en total locura con ellos y yo les seguí y hasta la fecha. La época de los walkie. Bueno, no, yo walkie no tuve, no tenía walkie, yo era el picú. El picú se llamaba así, el ¿Eso picú, qué? el tocadisco. Pick-up. El tocadisco, el tocata, ¿no? El picú. Y nada, recuerdo que el primer disco que entró en mi casa fue Chilopsio. Entró Chilopsio de mano de mi hermano Manolo. Y de ahí ya vino inmediatamente Que Noche Aquel Día, y con Que Noche Aquel Día entraron los dos discos anteriores. Please Please Me y With the Beatles. Y ya era de los que hacían cola en la tienda cuando iba a llegar el disco. ¿Tiene disco favorito? ¿De los Beatles? Es difícil, yo no puedo decirlo. Como te voy a decir, depende del día, ¿eh? O sea que, y de mi estado de ánimo. O sea, hay días que... O días que estoy totalmente enganchado con una canción o con otra, o cambio, o del estado de ánimo, ¿no? Entonces, canción favorita tampoco. No puedo decir. Bueno, hay algunas que tú objetivamente puedes decir que son obras maestras, ¿no? Yo pienso en A Day in the Life o Strawberry Fields Forever, ¿no? Pegan fuerte, o pegan Here fuerte. Comes the Sun, son obras maestras, ¿no? Pero hay otras que no son tan complejas, y ya entrando un poco en el tema que hablamos, lo que es la armonía, ¿no? Que yo creo que es la palabra que más caracteriza a los Beatles, la armonía. Porque Bueno, vamos a entrar en tema. El empaste de las voces de John y Paul, cuando eso entraba en juego, no hay nada que lo pueda superar. Estamos hablando de este mundo. Y yo me acuerdo que me gustaba particularmente, y me gusta todavía, cuando la pillo digo, ahí me pongo a escucharla, And You Bird Can Sing. Uf, bonita. You Bird Can Sing es impresionante, es una canción de 2 minutos, pero no te cansas de escucharla, lo puedes escuchar 4 o 5 veces seguidas, una vez detrás de otra. Que eso tienen en común los dos temas de hoy. Que te guste más o te guste menos, pero de los Beatles y de la física has escuchado por lo menos una vez en tu vida. Eso es Sí, eso es así, sí. Yo veo cosas, yo sigo mucho en internet y miro a la gente y me encanta ver a gente joven que les enrolle de los Beatles, eso me encanta verlo, ¿no? Pero ahí también veo mucha gente que cada vez quedan menos. Esto y se están enterándose de que existen. Cada vez quedan menos, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a entrar en tema. Tema. Dime, venga, vamos a ello. Porque me enrollo y no veas. Bueno, si no hablamos solo de los Beatles, dejamos física en segundo plano. ¿Cómo vamos a relacionar esto? Pues bueno, los Beatles tocaban música. Y la música, bueno, como otro día te comenté por WhatsApp y tu respuesta fue la música es física. Pues vamos a empezar. ¿Qué es un sonido? ¿Qué es un sonido? Pues es está ligado a nuestro sentido de la audición, y son vibraciones longitudinales que impactan o que llegan, vibraciones son ondas longitudinales que impactan en nuestro tímpano, que deben de llegar con una frecuencia que nuestro tímpano pueda seguirlas, vibrar en
en fase con eso que está llegando, y esa vibración se transmite con los huesecillos del oído medio y de ahí al nervio auditivo que va a nuestro cerebro y procesa ese sonido. Pero no deja de ser exclusivamente una variación de la densidad del aire, Claro, de no forma tener cíclica. vibración en la luna, por ejemplo. No podemos tener sonido en la luna porque no hay vibración. Claro, o si lo tiene, desde luego no está dentro del espectro de frecuencia que nosotros digamos, y en cualquier caso no podría llegar porque el sonido, eso sí, no la radiación electromagnética, el sonido necesita de un medio material, de un soporte material para propagarse. Y entre la Tierra y la Luna está el vacío. Claro. Y entonces no hay sonido que valga. ¿Es lo mismo sonido que ruido? No, vamos, todo el ruido es sonido, pero no todos los sonidos son ruido. Y ahí entra el concepto de armonía y de armónico, ¿no? Cuando se acumulan varios sonidos, cada uno con su frecuencia, vamos a decir sonido, aunque sea un término no propio, pero no es totalmente correcto, pero sí vale para entendernos. Cuando son sonidos monocromáticos, en el sentido de una sola frecuencia, ¿sabes? De una sola frecuencia, pues eso puede corresponder a una nota, ¿no? Una nota musical. Y entonces la armonía es cuando a ese sonido se le superpone otro de otra frecuencia, pero con la gracia que debe de tener es que la relación de las frecuencias de uno y otro esté en relación de números sencillos, números racionales. Proporcional, ¿no? En relación 3-4 o 3-2 o 5-4, en fin, una relación de números racionales, de tal manera que las ondas se superponen y forman otra onda también de la misma forma o de una forma parecida que suena armónica a nuestro oído. Mientras que cuando llegan sonidos puros, o sea, de una sola frecuencia, ¿no? Que yo le he llamado impropiamente monocromático, ¿no? Porque cromo es de color. Y sus frecuencias no están en la relación sencilla de números racionales, sino que son números irracionales, números irracionales, pues ocurre que no se superponen de forma agradable a nuestros oídos. Aparecen piquitos, que es lo que distorsiona, cuando además esos son muchos sonidos y no tiene, no hay ninguno de ellos que coincida, pues ahí tenemos un ruido. Ahí tenemos un ruido cuando no es agradable a nuestro... El sonido del tambor es un sonido que no es agradable al oído. Bueno, a los que nos gustan los pasos y eso sí nos gusta el tambor, pero no es un sonido armónico porque en las vibraciones de la membrana del tambor, que está condicionada por las condiciones, o sea, está marcada por las condiciones de contorno, que en este caso es que todo el contorno no se mueve, da lugar a formas de vibración que no son armónicas. Y entonces la superposición no es totalmente armónica como cuando tenemos una guitarra afinada, ¿no? O sea, cuando cantamos en la ducha, sonido no, ruido más bien. Bueno, ahí entramos en la reverberación y en el eco, porque todo, ¿verdad? Dentro de la ducha todos cantamos divinamente, ¿eh? ¿Sabes? Es decir, yo me escucho muy bien, pero después... yo tengo entendido que los hombres cantamos mejor en la ducha y las mujeres mejor en la parte del lavabo, porque ahí lo que ocurre es que se produce una reflexión de las ondas, que también esa reflexión debe ser compatible con, o sea, el tamaño de la sala debe ser compatible, ¿no?, con la frecuencia que están dando. Cuando eso ocurre, se forman unos armónicos que tú no estás encantado de la vida de escucharte. Entonces tú te escuchas en el tamaño de la ducha y te notas una voz más potente, más entonada. Yo lo que hago es que pongo la música muy alta y así no me escucho a mí. Sí, bueno, aparte con la ducha uno pone a pegar berrido y está... Sí. Bueno, y hablando de ruido, porque por ejemplo los Beatles usaban ruido, pero ¿qué tipo de ruido? Sí, bueno, ellos usaron el ruido en una canción en particular, en I Want Your Cheese So Heavy, el ruido blanco. Entonces, la parte, o sea, I Want Your Cheese So Heavy viene a ser
instrumental lo que es Hey Jude en vocal. El Hey Jude termina con el la, na, na, ¿no? Y eso termina con un riff de guitarra que hacen John hacen John y George, que lo trabajaron poco después de Get Back, de las grabaciones de Get Back, ahí anduvieron ya haciendo, ¿no? Y entonces entraron en ese, yo lo voy a tararear, down, 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 down. Y entonces ahí esto se le ocurrió a John meter y con la ayuda del ingeniero de sonido, creo recordar que era Glyn Jones, pero ya ahora mismo no estoy seguro, y le metió un ruido blanco. El ruido blanco es un sonido de muchísimas frecuencias, con lo cual casi ninguna coincide en la relación esta de números sencillos que os he dicho, pero todo de la misma intensidad. Ese es el ruido blanco, ¿vale? El ruido blanco es lo que suena en la tele cuando se va la señal. Tipo orden, como en un material orden a gran escala, ¿o cómo? Ahí, o sea, ahí lo que tiene es que la intensidad de una onda en general es proporcional al cuadrado de la amplitud, pero dentro de esa constante de proporcionalidad está el cuadrado de la frecuencia. Entonces, para una amplitud, la intensidad depende de la frecuencia. Entonces, cuando te llega todo el sonido, todo el montón de frecuencias que te llegan, y todas de la misma, cada una con su frecuencia, ¿no? De los sonidos, cada uno con su frecuencia, pero que está modulada la amplitud de la señal de tal manera que la intensidad será constante. Y ese es el sonido blanco. Mientras que el sonido rosa, el ruido rosa, hay un decrecimiento de las amplitudes de la intensidad del sonido para alta frecuencia. ¿Vale? O sea, y en los Beatles lo utilizaron, ahora mismo que yo me acuerde, en el One You Cheese So Heavy. Y, bueno, ya siguiendo por lo del ruido, pero ¿un armónico? Sí, el armónico es una palabra que surge de armonía y es una apreciación subjetiva de las personas, ¿no? Porque saben, cuando tiene dos sonidos diferentes, pues cuando se superponen, pues puede ocurrir dos cosas, que no suenen bien o que suenen bien. Entonces, cuando suenan bien es porque es armónico. Y cuando es armónico, pues estamos en lo que he dicho anteriormente, que tenemos a las dos, estamos hablando de dos sonidos que están en esa relación de números sencillos. Hay un aparatito. Yo además aprovecho para recomendaros una exposición que hay en Caixa Forum, que se llama la música y la matemática, porque también la matemática. Entonces, ya sabéis que hoy en día las exposiciones son de mucho toquetear, y allí te permite toquetear, tienes allí un monocorde y tú puedes obtener diferentes sonidos cambiando la tensión de la cuerda y obtienes la frecuencia diferente. Entonces, el monocorde, tú tienes una cuerda tensa y la haces vibrar. Entonces, cuando tú tienes una cuerda tensa, tiene un número infinito pero numerable de longitud de onda o frecuencia que son compatibles, pero no es continuo, sino que tú tienes y eso depende de las condiciones de contorno. En el caso de una cuerda, las condiciones de contorno son que los dos extremos de una guitarra o del monocorde, los dos extremos los tienes amarrados, ¿no? Por tanto, ahí necesariamente la amplitud es cero, siempre, todo el rato. Y entonces la cuerda puede vibrar de esta manera, ¿no? O bien hacer un doble, dos modos, tener dos vientres de oscilación, que sería así, o tres, o cuatro. Ahí la condición es que la longitud de onda, o sea, en el modo fundamental, la longitud de onda es dos veces la longitud de la cuerda. Porque ahora, después tiene otro modo en el que la longitud de onda es una vez la longitud de la cuerda, que es el caso este, ¿no? Eso tiene que ver con los modos normales de vibración. Claro, los modos normales de vibración, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes dos monocordes,
tú puedes hacer que el sonido que proviene de los dos monocordes sea armónico, pues modulando la tensión de la cuerda o bien el grosor, porque la vibración también depende de la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, y la velocidad de la propagación de la onda depende de la densidad de la cuerda, de la densidad de tantos gramos. ¿Sí? El bordón de la guitarra es gordo y la prima es muy fina, ¿no? Y entonces tú lo puedes hacer de tal manera que produzca dos señales, que por ejemplo una sea el doble de la otra. O sea, que cada armónico, bueno, no sé si eso, pero cada armónico sería un modo, o el armónico tiene que ver más bien con la suma de vibraciones cuando dos ondas chocan. O sea, vuelvo al monocorde. Un armónico es cada uno de los modos De vibración. de vibración del monocorde. Vale. Después, cuando tú tienes varios que provienen de varias cuerdas, o de varias, te digo varias cuerdas porque lo que habla, pero ahora mismo para una flauta, ¿no? Para cualquier cosa de esta, ¿no? El sonido va a ser armónico cuando estén cada uno vibrando su armónico, pero a su vez entre ellos estén en una relación de número sencillo de tal manera que den lugar a una señal armónica a nuestro oído. Un acorde es una suma de armónico, entonces, ¿no? Claro, un acorde, tú tienes un acorde cuando tú agarras, vuelvo a la guitarra, tú agarras un acorde y tienes cada una de las cuerdas vibrando de una manera. Entonces tú tienes un sonido que es la suma de los sonidos de cada una de las cuerdas. Entonces eso te da entraríamos una nota predominante, que es la nota en tal que es la propia de ese acorde, pero supone una vibración diferente para cada una de las cuerdas. Y incluso dentro de cada cuerda, lo que yo he leído, que el por qué tú puedes diferenciar de un instrumento de otro es porque está el timbre, Claro. que es porque cada cuerda, aparte de eso, tiene más armónicos que suenan, pero que está el fundamental, que es dependiente de los otros. Ya lo has dicho perfectamente, vamos, el timbre, o sea, tú puedes distinguir la misma nota cuando la has tocado, o el mismo acorde cuando lo has tocado con el piano, o cuando lo has tocado con el violín, o cuando el violín te puede dar una nota más pura, ¿no? Pero o con una guitarra. ¿Por qué? O sin ir al acorde, simplemente una... No, sí, hay que ir a un acorde, hay que hablar de un acorde. Entonces, cuando tú tienes un acorde, el conjunto de frecuencias están todas ahí, pero unas son más intensas que otras según qué instrumento, en este instrumento o en el otro. Que siempre la más baja, ¿no? Y efectivamente, entonces ahí, cuando se superponen, tú ya tienes en tu memoria, distingue si es un piano o una guitarra, porque tal frecuencia o tal armónico suena con más intensidad que otro. Claro. Y eso, digamos, es como la firma de cada... Una pregunta que Sí. voy a quedar de ignorante, Sí. pero vamos. Yo lo que no entendí, porque yo toco la guitarra y bueno, y no sé cómo tocar un piano, pero sé cómo van las notas. Pero en un violín, ¿cómo sabes dónde está un acorde u otro? O sea, Bueno, sí. los violinistas normalmente tienen un oído impresionante y ellos, vamos, yo estoy, lo que te digo es por primera, porque tu oído te lo está diciendo. Porque yo en una guitarra yo tengo los trastes, yo sé que voy a pasar directamente a uno o al otro. Pero un violín, ¿cómo paso yo de un solo a un lado sin saber la posición de las cuerdas? Porque te conoces el violín. Claro. Tú sabes cuando tú pones el dedo aquí y tú sabes la nota que está dando. Si lo pone aquí o lo pone allí. Porque efectivamente el violín no tiene traste, ¿no? No tiene las marcas que tiene la guitarra, ¿no? ¿No tiene ningún tipo de marquitas? No. A ver, particularmente yo puedo hablar que yo toco el violín algo. O sea, a ver, te lo aprendes básicamente con el tiempo, pero es verdad que el violín yo creo que suena tan puro porque es mucho más agudo, se escucha muy limpio, que es bastante fácil distinguir cuando estás cambiando una nota. Aparte, como se suele hacer lo que se llama, si no me equivoco, un vibrato, verdaderamente tú en el violín no pretendes tocar exactamente la nota, porque muchas veces al tocar el violín, bueno, en la guitarra yo diría que se hace también, no estoy seguro, pero tú la mano izquierda, el dedo, lo mueves un poco
para, digamos, que si tienes la nota, pues subirla y bajarla un poco y que vibre. La Lo guitarra que- también se claro, hace la un guitarra poquito, se hace. Pero más hacia arriba y hacia Sí, abajo, sí. ¿no, tío? Entonces, al final te aprendes las bending, ¿no? notas. Y Claro, te aprendes las notas y claro, o sea, yo no creo que tú toques nunca ni en una guitarra tampoco. Bueno, eso en una es guitarra que está marcado. Dentro de un traste de una guitarra tú tienes un espacio grande. Eso significa que entre Claro. todo ese espacio tienes la nota. Sí. Y justo es la diferencia entre una nota Lo y que otra pasa es es... que yo creo que ahí la barra, las barritas Sí, que lo mejor es tiene, tocar justo en la justo barra. está las barritas es lo que te la marca, nota. te marca la condición de contorno, la longitud de la cuerda. Claro, pero claro, O sea, digo, o sea, que- es lo mismo una nota justo tocando el punto de la barra, que es donde siempre te dicen cuando empiezas a tocar la guitarra que toques la barra, pero muchas veces tienes que tocar un poco más a la izquierda. Yo no soy guitarrista, pero lo que a mí me dice mi sentido común es que como el modo de vibración de la cuerda te lo marca la longitud de la cuerda, tú al apretar el tercer traste, por ejemplo, ¿no? Estás haciendo que la longitud de la cuerda sea la distancia que hay entre la barra, no sé cómo lo llamarán los guitarristas eso, la barra que marca el traste, la anterior y el extremo del otro lado. Entonces, esa es la que marca. Un espacio demasiado grande, me explico, pero si yo tengo un número que es proporcional, si justo adelante la barra es proporcional pero justo atrás no, la nota suele... Pero porque si tú lo pones el dedo, tu dedo ya ocupa un sitio. Y después tú al apretar el dedo, cuando eres o sea, si toco la guitarra yo, ¿no? Me suena raro, pero el guitarrista que ya está entrenado aprieta lo suficientemente bien como para que la longitud de la cuerda presione el palo. presione el palo. Vale, que es por el... Claro, no es por el dedo como No tal, por el sino dedo como en el violín. Claro. En el violín, a ver, es que en el violín ten en cuenta que las cuerdas son muchísimo más finas y mucho más cortas. A O la sea, mínima que lo toque un poco ya... Claro. Entonces ahí, vamos, por experiencia propia varía mucho más. Por eso suelen decir que es más complicado dar la nota. Aparte, es muy frustrante porque conseguir que suene solo ya un violín ya es complicado, ¿Has ¿sabes? roto alguna cuerda alguna vez? He roto una cuerda. la más fina de todas. Porque está súper tensa y eso a la mínima que intenta afinarlo un poco y tiras de más, se parte. Se va Yo partí a una, la sí. parte. Además, el día que me llegó el violín, afinándolo lo partí. Pero bueno, traen de repuesto, así que... Sí, sí. Pues vamos un poco más rápido. Sí, claro. Sí, que no. Vamos a definir rápidamente la estereofonía y la cuadrofonía, porque estoy Sí, pensando mucho el estéreo y todas estas cosas. Para vosotros, que no sé si vosotros sois millennial, porque yo ya no sé lo que son millennial. No sé lo que soy. Generación o Z. O soy Z. No. No te No, va. no. Sí, sí. No, pero- Eres generación Z, lo siento. Bueno, es que el tema de la estereofonía, el otro día mi hijo me preguntó que cómo se hacía café en una cafetera. Bueno, he enterado que su hijo está en matemáticas, ¿no? Sí. Va a estar haciendo el doctorado, ¿no? Sí, está ahora mismo de contratado de sustituto interino. Qué bien. Y ahora pilla una beca predoctoral. ¿Y no sabías de café? No, claro, pone la cápsula. ¿eh? Y entonces te voy a explicar. Pero entonces es que hay choques generacionales de ese tipo. Entonces yo iba. Eso no creo que es un choque generacional. No, yo creo que sí, que ya no están ahí, y eso y tantas cosas, ¿no? Y cosas que yo no sé de las que hacéis de esa generación o siguiente, ¿no? Pero que lo que te iba a decir era lo siguiente, que cuando yo no tengo la edad que tenía vosotros, sino mucho antes, estoy hablando mitad de los 60, yo era un niño de 10, 12, 14 años. Te pilló de lleno los Beatles, ¿no? Bueno, claro, yo lo vi de lleno los Beatles y vamos, me acuerdo el día que llegó el Sgt. Pepper a mi casa, lo trajo mi hermano Antonio. No llevo la camiseta hoy, pero tengo una camiseta chulísima. Allí en estado de estupefacción, escuchando aquello en estado de Hombre, estupefacción. Bueno, pues por lo que te voy a decir, pues entonces estábamos muy al corriente de lo que era la estereofonía, porque los discos estaban grabados en mono, de tal manera que sonaba lo mismo en un altavoz que en otro. Es más, el picú, que yo he dicho anteriormente, tenía nada más que un altavoz, ¿sabes? Nada más que traía un altavoz. Ya cuando ya los equipos traían dos altavoces precisamente preparados para estereofonía, y yo me acuerdo un disco que hizo, una grabación así, que hizo un locutor que entonces era muy famoso en la radiofonía nacional, era un chileno, se llamaba Raúl Matas. Y Raúl Matas hizo un disco explicando lo que era la estereofonía. Y entonces era
claro, tú tenías que tener equipo estereofónico y entonces él hablaba y se paseaba por la habitación. Y entonces tú percibías en tus dos altavoces, o si tenías puestos unos auriculares, en que Raúl Mata iba hablando, iba paseándose porque su voz sonaba de un oído a otro. De un oído a Eso otro, se llama iba perdiendo intensidad en un oído y ganándola a la otra, de tal manera que la sensación estéreo es Eso es lo que ahora se llama música 3D, ¿no? Yo creo que o música 4D, ¿no? Algo de eso. Entonces era que iba andando, ¿no? Iba andando. Entonces, ¿qué es lo que te voy a decir? Que la estereofonía auténtica y buena, el ingeniero de sonido tiene que distribuir los instrumentos en 180 grados y tú saber que cuando lo estás escuchando allí el metal, la voz la estás escuchando aquí, la batería aquí a tu derecha, a la media, y el bajo te está sonando aquí, o de tal manera que tú compones todo, ¿no? Y entonces tienes distribuido todos los instrumentos en el espacio, ¿no? La estereofonía en tiempos de los Beatles fue muy rudimentaria. Yo creo que EMI era bastante rudimentario. De hecho, hay sonidos, cuando pasan del sonido mono al estereofónico, porque en los primeros tiempos salían la versión mono y la versión estereofónica. Entonces, aunque parezca mentira, hay versiones mono que son mejores que las estereofónicas, porque al pasarlo de mono a estereofónico, había sonidos que se perdían. Y entonces los muy artibles, que ya lo existían entonces, te decía, pues aquí se escucha o la voz de Paul McCartney que dice no sé qué en tal momento que aquí no se escucha. ¿Y eso por qué pasa? Eso en Spotify lo puedes ver, te pones el sonido que no ponga estéreo en la canción, Sí. te pones dos cascos, te quitas uno y en uno solo escucha las voces y en otro solo escucha las Bueno, me pues pone ese es el nerviosa. problema, creo yo que era el problema que tenía porque la estereofonía era casi toda la instrumentación en un altavoz y las voces, y quizás si quiere la pandereta, alguna cosilla más en el otro altavoz. Y entonces, pero eso a los tremendos teníamos una... era para nuestra fantasía, era fantástico, era fantástico. Era estupendo porque nosotros, en el equipo de música que tenía en casa, yo podía hacer que el sonido de uno de los altavoces me saliera por los dos, suprimiendo el otro. Y entonces yo tenía las canciones sin la voz de ellos. Entonces yo cantaba, y entonces yo me ponía, ponemos Hey Bulldog, y yo tenía a los Beatles tocando para mí, ¿no? y yo me ponía a cantar dándolo todo, ¿no? Y todo esto, pero hay muchas canciones, otras que son... Porque si yo recuerdo que en If I Needed Someone, el corito de la respuesta de esto está en un altavoz y la voz de George en otro. Que siempre pensaba, dice, hay que ver la suerte que tiene este George, que tiene a John Lennon y a Paul McCartney haciendo los coros de tus canciones. Eso es típico, que George Harrison no hacía muchas canciones, pero cuando George Harrison empezó una canción... Muchísimo, es que aprendió muchísimo. Pero es que una barbaridad, te hacía una canción por disco y ahora era de las mejores canciones del disco. Y todas las que tenía en la recámara. Ah, bueno, sí. Las que tenía en la Cuando recámara estaba en que solitario. los dos figuras no le dejaban meter en esto. Y después cuando se separan hace el disco ese... donde hay un montón de canciones que datan del año 66 o anteriores. Y el Ringo ya, el pobre... él sí que no. El Ringo siempre le hacía, o le pillaban una canción o le hacían una canción para él. Buenísimo. El Octopus Garden me hace mucha gracia. Sí. ¿Qué le iba a preguntar tú? Que lo de en el estéreo, lo de que se pierdan los sonidos, ¿de qué depende? Bueno, el ingeniero que está montándolo, pues hay sonidos que lo tiene allí y no puede filtrarlo de tal manera de colocarlo en el otro lado. Entonces, porque eso grababan en 4 pistas, creo yo. Creo que eran 4 pistas. Y bueno, cuando empezaron a grabar en 4 pistas, entonces cuando se es una de las revoluciones de los Beatles, que empezaron a grabar en 4 pistas. Entonces, cuando se le mezclaban los sonidos, a la hora de distribuirlo, a lo mejor resulta que a la hora de distribuirlo no podía meter un sonido en uno de los dos y se perdían en la más que mezcla, en la separación de sonidos, ¿no? ¿Y ahora mismo hay canciones que estén incompletas por cosas como esas?
Pues sí, y lamento, no ahora mismo no se me viene a la cabeza algunas cosas, pero las hay porque yo las he leído. Lamento que pues, no da un dato exacto. Hay un libro que no te voy a decir que lo tenga en la mesilla de noche, pero casi, que se llama Las 212 canciones de los Beatles. Lo tengo. Pues ahí pone la gestación, cómo se gestó la canción y cómo se grabó y con qué instrumento. Sí, está chulísimo. Y entonces te da todos los datos. Después tengo otra de cada sesiones de los Beatles, otro disco, otro que se llama Mark Levinson, creo que se llama el tío que lo escribe, donde están todas las... o sea, cada día que los Beatles estuvieron en el estudio. Y qué hicieron, qué grabaron y tal. Y ahí te encuentras sorpresas enormes. Vamos, el proceso de sorpresas cuando no estás muy metido. Cuidado con lo que se escribe, porque entre una época y otra... no se escribe una cosa por que ejemplo, no. hay cosas que... ¿Perdón? La época De Lucy in the Sky with Diamonds. A saber que estaban tomándose cuando hicieron Lucy in the Bueno, Sky with Diamonds. Otro Berry Field Forever. hay una toma precisamente de Andrew Bird Can Sing, que es la segunda toma, Take Two, y en la segunda toma no paran de reírse. Claro, pero estoy seguro que la hierba debería haber andado por allí a tope, pero con todo, sin parar de reírse, es buena. Y además no está desentonada. No está desentonada, es que era impresionante. O sea, buscar por ahí Andrew Bird Can Sing, Take Two, y lo vas a escuchar con el cachondeo que tenía. Bueno, vamos a seguir. Sí. Bueno, tenía yo apuntado aquí el because para meterlo con explicar lo de los acordes, que se me olvidó, pero bueno, lo de que tienen las voces grabadas. Claro, ahí ya tiene que ver, ahí demuestra una cosa, porque está tomada del Claro de Luna, de Beethoven, pero tocada en sentido contrario. Que el because está basado en el Claro de Luna, pero al revés. Y entonces, a ellos les gustaban mucho las armonías. Entonces tú tienes a This Boy, que ahí hacen una... Yo me muero por esa canción. Que tiene una armonía impresionante. Y ahí hacen una armonía, tiene especial mérito porque aquellos meses del verano del 69, ya no había muy buen rollo, pero sí... ¿Del 69? Sí, cuando... Sí, ya ahí las cosas iban mal. Le iba a preguntar. ¿Sí? ¿Cómo fue vivir el cierre de los Beatles? No lo he superado todavía. Es que eso es una cosa que a mí me molesta, que con mi edad, yo cada vez que yo he escuchado un grupo, yo ya sé que ese grupo o no está, o fue para arrastre, o yo sé, por ejemplo, Pink Floyd, tú ya Pink Floyd sabes que el cantante muere y entra otro. Pero claro, eso es la época de vivir lo que tiene noticias, que se han muerto los cantantes, ¿no? Y te sacan Wish You Were Here, y te sacan, y tú dices que yo que estas cosas, a vivir eso ha tenido que ser una locura. Claro. Porque ahora la mayoría de peleas entre gente es porque uno la mira el culo al otro y se ha picado porque era la novia del otro rapero y ya le hace una canción. No, ahí lo que pasó, vamos, yo entiendo lo que pasó fue cierto ya cansancio de esto y la individualización de cada uno de ellos, que empieza en el disco blanco. No, fue por culpa de Yoko Ono. Pero es que sin duda, es que no tengo ninguna duda. Yo también le tengo ganas, la verdad, ¿no? Pero no es tanto. No obstante, había ahí problemas sobre todo de orden, de tipo empresarial, económico. Ellos se metieron en negocios de Apple sin tener ni idea de... Puedes decir palabrotas. Puedes decir hoy ya. Sin tener idea de música, y aquello era una máquina de gastar dinero. Y entonces, pero, ¿sabes las típicas anécdotas de que estaban cantando una canción? Y es que no recuerdo qué canción era, pero era del Let It Be, que era un temón, y que Yoko Ono quería pegar uno de sus gritos. Bueno, los típicos de ella. Bueno, y claro, y lo peor es que John Lennon defendiéndome, no, meter unos gritos de mi mujer. ¿Cómo le va a meter esos gritos a esa canción? Era como decir, como meter, yo qué sé, en el Across the Universe gritos de por medio. En el disco blanco y en el Get Back o Let It Be, Yoko tenía un altavoz como yo lo tengo aquí ahora delante, apagado, para que ella pudiera decir cualquier cosa, ¿no? Y hay una canción en la que canta, la que dice algo en el disco blanco. ¿En qué canción? He looked so fierce. ¿En qué canción?
Hey, Bungalow Bell, what did you kill, Bungalow Bell? Uf, hace tiempo que no escucho esa canción. Hace mucho que no escucho esa canción. Entonces hay una frase de 4 o 5 palabras, la dice ella. Tío, para lo que hizo se podría haber quedado en su casa, la verdad. Vamos a la siguiente. Pero pues también, pero yo te voy a decir en su favor, permitió, o dio lugar, más que permitió, que cuando volvió John de su viaje de boda, que llegó a Londres y el único Beatle que estaba allí era Paul McCartney y él quería escribir la balada de John y Yoko. Se metieron los dos en el estudio y en una mañana grabaron la balada de John y Yoko. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Tener una canción más de los Beatles o que sigan quedándose más sobre tiempo? Sobre todo que cantan John y Paul juntos. En la última estrofa es verdad. Cantan los dos y entonces eso ahí entra inmediatamente la magia. Bueno, dejando a... Sí. No voy a hablar más de esa señora porque si no me enfado. ¿Qué es una escala? Una escala son las notas que hay entre una de base, que le llamamos do, y la siguiente, con 7 por en medio, que es el otro do. Pues esta frecuencia, la frecuencia del segundo do, es el doble del primero. Y son las 7 notas. Las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pues ese do, la frecuencia de ese do es el doble de la frecuencia del primer do. O sea, su segundo armónico. Exactamente, es un armónico, el segundo armónico. O podéis para abajo, y entonces la frecuencia del do hacia abajo es la mitad del primero. Entonces, la gente que canta muy bien, no sé si pueden abarcar 3 octavas. Eso, volviendo a Because. Ahí he dicho algo, yo con esas cosas que me pierdo, yo no tengo ni idea. Yo cuando, por ejemplo, tengo que afinar la guitarra, yo tengo que usar aplicación, porque yo no me entero nunca, y te busca lo que es un E4 y un octavo, yo qué sé. En Because graban, no son 3 voces, son 9 voces, porque John, Paul y George, cada uno graba la canción Because, ¿no? El mismo en 3 tonos diferentes. 3 tonos, o sea, 3 octavas para su voz, ¿no? Otra cosa hacía mucho John, por ejemplo, en Que noche de aquel día, es grabarse él mismo con 2 voces, con 2 tonos. Entonces superponía las voces, superponía su voz a la suya, en 2 tonos diferentes. Creo que ahí entra lo de los micros que le he dicho antes. Sí. Que usaban micros, bueno, que seguramente lo hiciera el ingeniero de sonido, pero usaban micros peores o mejores, porque había algunos micros que eran capaces de recoger menos armónicos que otros. Sí. Entonces sonaban diferentes y así conseguían sonidos más graciosos. A veces deliberadamente ponían un micro más malo, claro, eso, en función de lo que quisiera sacar. Entonces, pensando en Tomorrow Never Knows, pues John quería que sonara como el canto de un monje tibetano. Entonces, específicamente tibetano. Sí. Le dio ese tono que suena. Después otra cosa que hacían también es cambiar la velocidad en Across the Universe, que a lo mejor sale después también, Across the Universe. La versión que sale en Let It Be, porque Across the Universe se grabó en las mismas sesiones que Lady Madonna, en febrero del 68. Lady Madonna, pero Lady Madonna es de otro disco, ¿no? No, Lady Madonna es single. Entonces, tú fíjate que 3 canciones graban inmediatamente antes de irse a la India. Graban en las mismas sesiones, que eso fue entre el 4 y el 11 de febrero del 68. Estoy hablando de memoria. Grabaron Lady Madonna, Across the Universe y Hey Bulldog. Pues mira que Lady Madonna no tiene nada que ver, con Across the Universe. Pero nada que ver. No, hombre, yo lo que también... y entonces, aquel Across the Universe, pues yo lamento que no se lo trabajaran más, porque hay por ahí tomas cantadas por John y Paul, que si la hubieran ellos trabajado como hacían las cosas, eso hubiera sido una cosa alucinante. Para mí Across the Universe es la mejor canción que tienen los Beatles.
Y bueno, es que sí, yo también hay días que pienso lo mismo. Eso, pero ahí lo que pasa después cuando Phil Spector llega, cuando le dan el montón de cintas que tenía de Get Back y había que meterle mano, habían ya publicado Across the Universe lo habían cedido para un disco de estos de beneficencia del World Wildlife Fund, ¿cómo se llama? La vida WWF, ¿no? Y lo habían cedido. Pero ahí después lo tocaron las sesiones de Get Back, pero después lo grabó John solo. Y Phil Spector le metió un 5% de velocidad más lento. ¿Sabes? O sea que claro, cambia la velocidad de reproducción, pues cambia también la frecuencia, ¿no? Entonces es una frecuencia más, es un sonido algo más grave, ¿no? Y también, pero en sentido contrario, en Strawberry Fields Forever, tú imagínate a ese George Martin escuchando a John Lennon llegando desde España. Y venía con esa... Y le toca con la guitarrita, le toca los acordes de Strawberry Fields Forever. Y ya le gusta. Y te dice, espera, que te lo voy a tocar en el melotron. Y toca los acordes de Strawberry Fields. Y a partir de ahí empieza Strawberry Fields. Entonces, hay un momento que a George Martin le parece que queda muy bien que la voz de John Lennon vaya un 5% más rápida. Entonces, el Strawberry Fields Forever no es la voz de John tal suya como es, sino un poquito más rápida. Bueno, otro dato curioso, Across the Universe se manda al espacio por la NASA en 2008. Ahí va. Como una onda de radio. Y sigue viajando por ahí. Y sigue viajando por ahí. Algún día le llegará una alienígena, Claro, llegará y empezará a pegarse un bailoteo ahí en la En nave. 2040 y Pero 400, no sé esto qué. demuestra una cosa, de que la física es universal. Porque si hay sonido, no solo hay sonido en la Tierra, sino habrá sonido en cualquier sitio donde haya un soporte material de transportarlo. O sea que si esta llega al sitio que sea y no está en el vacío y pueden reproducirlo, que no lo sé si serían capaces de reproducirlo, seguro, y como el sonido es armonioso, pues yo estoy seguro que ese posible habitante del planeta no sé cuántos... Le mandaron a Polaris. sí, era el proyecto Polaris, ¿no era Sí. Polaris? Los Beatles marcianos. Pues suena bien, hombre. Es que era una canción que era muy a propósito por el nombre, ¿no? Claro. Bueno, y nombre- además era el aniversario 50 de la NASA y Ahí está. 40 de la canción. De la canción. Pero una preguntilla, Ove. O sea, el hecho de que a nosotros nos suene bien algo depende de cómo está estructurado nuestro oído. Es decir, si le llegara a un alienígena completamente distinto a nosotros, con un oído, pero que igual no funciona igual que nuestro, o es diferente, Quizá le suena escucharía bien. fatal, ¿no? A mí Claro. me da que el sonido, a mí me da, pero yo no sé qué Claro. sentido del oído tendría Ya, un obvio. ser de otro planeta. Bueno, ¿no? pero si nosotros, depende del medio material, si tienen el mismo medio material que nuestro, sí, porque nuestro oído está hecho para escuchar sonido a través de aire. Sí, Si pero- mete que ellos tienen a través de solo nitrógeno. Ya, pero la pregunta que yo he entendido es si sigue siendo armonioso. Claro, Y sí, a mí sí. me da igual que como Eso esto sería de depende de las las formas de matemáticas, las ondas, yo tengo la impresión que seguirá de la forma que perciban el sonido Claro. esos seres, también va a sonar armonioso, porque las ondas son armoniosas, porque cuando no son armónicos, las ondas tienen picos y tienen Claro, cosas... Y más que te guste o no, ya depende de pues el tipo de música que te Hombre, gusta ya a que ti. te guste no, pero mínimo que te suene bien, ¿sabes? Bueno, Yo creo pero a ti, por ejemplo, te puede gustar la música clásica y hay gente a la que... O No estoy el nada de acuerdo, metal. no estoy nada de acuerdo, ¿eh? El metal a alguien le puede mover El- el alma a más no poder y a otra persona le suena a ruido que no tiene El ningún oído se sentido. hace. Yo creo que a todo el mundo que le dedique cierto tiempo a una canción, le puede gustar esa canción. Hombre, Sobre claro, to- y pero sobre no todo tiene música nada que como ver si la es música clásica. armonioso o no. Ahí has tocado otro tema. Es otro tema. Por ejemplo, yo creo que el problema es que mucha gente está acostumbrada, por ejemplo, la música que ahora se escucha, reggaetón, estas cosas, es música que entra muy fácil por el oído y por eso a mucha Sí, gente vale, le gusta. eso tiene Porque es fácil, es música que se reconoce, no tiene mucha, ¿cómo se dice? Son muy simplonas como tal, un ritmo fácil. Ahora, porque normalmente alguien que está acostumbrado a música así facililla, quizás escucha una canción de música clásica y dice, uff, qué pereza. Porque la música clásica quizás hay que tener el oído un poco más profundo, que yo no escucho música clásica todos los días, pero tú te pones cualquier cosa y con que le dedicas un poco de tiempo, ya eso... Sí, estoy de acuerdo. Pero que... ahora mismo no me acuerdo. Además, eso está estudiado científicamente. Hay un montón de artículos que te explican cómo el oído va creciendo
Pero Sí, aún así, además exponencialmente. si yo te toco un do mi sol a piano mismo, tú notas la diferencia si te toco un do re sol sostenido, ¿sabes? O, Me acaba de o dar algo en chino. así. Vale, es que do mi sol sería como el acorde más, o sea, no sé, un acorde muy que suena muy bien y que eso se nota sonido. Que si tú tocas aleatoriamente 3 notas del piano y tocas un do mi sol, Ah, vale, te acabo de entender. tú vas a entender, o sea, tú vas a sentir que cuadran más las notas do mi sol, por más que después se hagan canciones con notas más, no sé cómo llamarlo. Sí, pero eso está incluso, esto está también relacionado con lo que hemos hablado antes de los acordes y la Sí, frecuencia, sí, que claro, una claro. no puedes tocar una si la otra no es proporcional a la anterior, ¿no? Claro. Bueno, proporcional no, en relación de En números. relación claro. bueno, sí, el proporcional también. Bueno, proporcional también uno de ellos, pero claro, la proporcionalidad. Bueno, proporcional en que el factor de proporcional sea un número. Eso. Sí, directamente proporcional, ¿no? Mira, una cosa que tú has dicho antes, otra de las características de las canciones de los Beatles, sobre todo a partir de Robert Soul, es que cada vez que las oías te gustaban más. Total. A mí, Across the Universe, la primera que la escuché, yo me escuché todo de una de Beatles, las 300 canciones, bueno, las 212 canciones. La que menos me gustó fue Across the Universe. A día de hoy es la que más me gusta. La escuchas una vez, la escuchas otra vez, te gusta más, la siguiente la escuchas más. Y eso me pasó un montón con los... Por ejemplo, con I Will me pasó un montón. Con el disco de Blanco me pasó un montonazo. Joe Costello, ¿se llama Costello? Costello, de Joe Costello, es un cantante. Costello, bueno, amigo de ellos y de particular de Paul McCartney, y era muy vitelómano de su infancia. Entonces, entonces le encantaba el disco, Lo que no se la quería, el Help y todo esto. Entonces, cuando saca Robert Shaw, él dice, pero ¿qué han hecho? Como diciendo, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Porque aparentemente no le gustaba aquello. Dice, pero desde el día siguiente nunca más pude dejar de escucharlo. Es que el Robert Soul Porque era entrar en otro... Bueno, el Robert Soul tiene canciones que están tan delante de su tiempo que no ya Tomorrow Never Knows, sino The World, por ejemplo, The World, esa está... Eso pasa mucho también con grupos así un poco más diferentes a la música que se lo escucha, tipo The Doors, de Pink Floyd. Yo la primera vez, por ejemplo, que escuché, yo tardé un mes de escuchar todos los días The Doors, porque un colega me decía, tú escúchala durante mucho tiempo hasta que te guste. Y escuchas The Doors un mes y a partir del mes te empieza a gustar. Y piensas, uy, que un grupazo, ¿eh? Ahora estás un mes diciendo, joder, qué mierda de canción. Y con Pink Floyd tú te pones a escuchar el If, dices, ¿este disco qué? Pero claro, al tiempo dices, ¿qué? Ayer nos dimos un buen lote de escuchar, porque veníamos de Cartagena, Víctor y yo estuvimos todo el rato escuchando Doors y Pink Floyd y con Doors todo lo demás. flipo. Sí. Muy bien. Bueno, quedan 5 minutitos. Si quieres, comentamos lo último y ya Dime. dejamos la frase. Bueno, por comentar lo último, Dime. la psicodelia. Cómo entra la psicodelia en nuestro oído, porque al fin y al cabo, bueno, esa es otra. La de revoluciones que han tenido los Beatles, pero una de ellas muy especial es la música psicodélica. Yo creo que los Beatles lo que hacían era que estaban, sobre todo por McCartney, o sea, aunque pasa por el más avanzado de todos, John Lennon, no, el que estaba realmente en la vanguardia era Paul McCartney. ¿John Lennon o Paul McCartney? No, el que quiere más, papá, mamá, ¿no? Una cosa así. Sí, literalmente. Yo me quedo con Paul, yo no me lo pienso. Ahora lo que pasa es que Paul, al vivir más tiempo, ha cogido una dimensión. Además, desde luego, es mucho más trabajador que John. O sea, mucho más trabajador. ¿Tú escuchaste la canción de cuando John Lennon se muere? ¿Qué Sí. le hace Paul McCartney? Porque justo 3 días antes se reconcilian. Yo lloro con esa canción, ¿eh? Bueno, Que lo llama por si estuvieras teléfono. aquí, ¿no? Que lo llama por teléfono. ¿Verdad? A mí me ponen los pelos de punta con esa canción, ¿eh? Sí. Pues la psicodelia, ellos estaban, y entonces probablemente Paul estaba en la onda de la psicodelia. Y aparte de eso, que yo un año antes o año y medio antes habían probado el LSD y ya habían tenido sus viajes, entonces ya estaban en el rollo. El Sgt. Pepper es hijo de la psicodelia, pero también hay psicodelia en el Revolver. También hay psicodelia, aunque no hay tantos colorines. Hay gente que dice que el Revolver es más psicodélico que el Strawberry. Bueno, yo, en mi manera de ver, el mejor disco de los Beatles es el Revolver. Ni de broma. Sí, ¿Cómo decir que el Revolver es mejor? sí. El Revolver es perfecto. Es perfecto. El Revolver es ¿Serio? perfecto. O menos que decir que los demás sean imperfectos, ¿no? Pero es que el Revolver es tremendo. Que me gusta de los psicodélicos te lo puedo decir, pero a mí yo el Revolver no lo meto como el primero. ¿No? Lo metería en un top 4.
¿Sí? Lo pongo el 4. ¿Y el 1 cuál pone? No me preguntes. No sabré decirte. Yo sí pongo al revólver el número 1. Bueno, pues lo que te iba a decir, entonces ellos se apuntaban a todo esto y como la psicodelia en resumidas cuentas es un movimiento cultural en que se asocia a la percepción estrictamente de los sentidos, ¿no? Sensorial, el aspecto sensorial de lo que sea, al estado anímico, modificado pues naturalmente mediante las drogas, básicamente. Entonces lo que ellos llegan es que ellos oyen y ven, supongo que también huelen, pero sobre todo esos dos sentidos, cosas diferentes, extrasensoriales, si están con determinados psicotrópicos en el cuerpo. Y esa es la base de la psicodelia. O sea, estoy diciendo que si queremos hacer música psicodélica nos tenemos que... Pues sí, pero no lo recomiendo, ¿eh? Pero solo por la experiencia. No lo recomiendo. Bueno, pues... Bueno, antes tengo una última pregunta. Dime. Que no sé si usted lo sabe, pero el director Sam Mendes estaba intentando sacar una película de los Beatles, pero no lo logró porque pensaba que la historia era demasiado grande como para meterla solamente en una película, aunque sea de 3 horas. Sí, estoy de acuerdo. Y pensó que una serie de televisión le quedaría muy corto a los Beatles. Corta, has dicho. Sí. Así que en 2028, más o menos por abril, pretende sacar 4 películas desde el punto de vista de cada uno. De Paul, de John, de Ringo y de George. Bueno, ellos tienen su infancia como todos la tenemos todos, ¿no? Pero por lo que yo sé, las infancias de ellos, particularmente la de John, ¿no? También la de Paul, son infancias duras. Particularmente la de John. La de John, ¿no? Pero que después no se porta bien con su hijo, ¿eh? No, él estaba traumado el pobre. Con el siguiente, con John sí, pero con el mayor no se portó. No. Le hizo prácticamente lo mismo que le hicieron a él. Lo mismo, tal cual. Pero por ejemplo, Paul pierde a su madre con 14 años, pero John pierde a su madre delante de él, ¿eh? Que a la mujer la atropelló en tranvía delante de él, ¿eh? Y entonces, además, cuando él la había recuperado, ¿no? Porque estaba con la madre. Entonces ya pasa a vivir con la tía Mimi, ¿no? Después Ringo tiene una infancia enfermiza. Tenía problemas respiratorios, de asma y de historias de estas. Y después hay otra parte que yo creo que es la más apasionante de todas, que son los años de la formación, la génesis del grupo. El grupo se forma, pero el grupo se hace... Totalmente casual. A mí me encanta cómo se forman los Beatles. Hombre. Lo de que George Harrison entre porque necesitan un técnico electricista para arreglar las cosas. Bueno, yo esa no es la historia que sé. Yo sé que coincidía era de un curso anterior. Era amigo de Paul McCartney. Bueno, que se veían en el autobús. Y John Lennon John Lennon le decía, necesitaba un guitarrista más. Sí. Y John Lennon era muy egocéntrico y no quería que entrara nadie más. Y sobre todo muy cínico. Ahí está, muy cínico. Y claro, pues, la excusa que pone Paul para que entre George Harrison era porque necesitaba un técnico pues electricista. Eso es una estratagema de Paul, pero lo que yo estoy diciendo, los años de Hamburgo, es que ahí donde se fraguan. O sea, se pasan un chorro de meses que en 2 etapas tocando 8 horas al día. Constantemente. Entonces ahí aquello fragua aquello de lo que tuvimos después, ¿no? Porque no podía ser de otra manera. Y después se fragua también como un todo. Como un todo, porque era como Mick Jagger decía que era el monstruo de las 4 cabezas. Mick Jagger le llamaba el monstruo de las 4 cabezas. Y además porque eran un bloque que no era fácil entrar allí dentro. Ellos vivían en su mundo entre ellos exclusivamente. Y ya cuando se perdió eso, ya hacia el año 67 por ahí, ya ahí con la pérdida de Brian Epstein, muy importante, a quien nos hemos mencionado. Es verdad. Porque Brian Epstein es el que los va a ver y dice: esto para mí. Pues bueno, espera, que mi pregunta sería, porque a finales de abril actualmente no han dicho en qué fechas exactamente va a salir. Si van a salir por la tarde, ¿no? Si van a ser progresivas las películas o si van a salir todas el mismo día. Entonces, en el caso de que todas salieran a la vez,
¿tú cuáles verías primero? En plan, ¿en qué orden las verías? Ah, pero que cuatro, o sea, cuatro de una de John, otro de Paul, otro de... Claro. Pues... La de George, de una a la primera, creo yo. Yo vería primero la de Paul. Yo creo que a mí me parece la vida más interesante es la de John. Me interesa mucho. Además, John no deja de ser, o sea, no deja de ser el germen de los Beatles. Claro. Porque es John el que tiene un grupo y entonces llega Paul y lo mira así como diciendo, a ver, ¿de qué me cuenta el tío? Lo ve tocar un par de canciones y dice, este sabe. Y que eso también es una parte de inteligencia, ¿no? El rodearse de los mejores. Simbiosis. Porque hay gente que son buenas, pero no le llega la inteligencia para rodearse Saber elegir de gente tan buena como él. Pues bueno, entonces elegiría la de George, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Pues vamos a dejarla aquí. Si quiere decir usted su frase. Sí, que los Beatles contravinieron, más que contravinieron, es una manifestación de la posibilidad de viajar en el tiempo. Porque ellos hicieron una música muy por delante de lo que marcaba su época. Entonces, la prueba es que ellos anduvieron por delante de nosotros en el tiempo, es que a fecha de hoy, con 55 años ya desde que se separaron, su música sigue siendo vigente y viva.